Hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas, claro está, muy buenas noches. He dicho muchas veces en la televisión pública, en este programa que hacemos hace 14 años en este canal, que a la mujer que más admiro en la Argentina es a Estela de Carlotto. Lo he dicho siempre y es más, hemos hecho más de un programa con Estela. Por eso para mí fue muy impactante encontrarme con este libro que le quiero mostrar de María Eugenia Ludueña, que tiene que ver con Laura. Cuando hablamos de Laura, estamos hablando de Laura Carlotto, asesinada en el año 78 por la dictadura militar, secuestrada en noviembre de 1977. Y este libro tan bien escrito, con tanta documentación, tan bien hecho, cuenta y nos devuelve, claro está, la historia de Laura. Laura tuvo un bebé, eso es un pasaje muy conmovedor, fue leerlo en el hospital militar, en la calle Luis María Campos. Hay testimonios de que allí nació Guido. Guido es el nombre de quien fuera, porque ya falleció, el marido de Estela de Carlotto. Todo indica que Guido vive y todo indica que Guido podría incluso estar mirando este programa por la televisión pública en algún lugar de la Argentina. Y por supuesto, yo creo que no habría una satisfacción mayor para toda la gente de bien que alguien que ha hecho tanto como Estela de Carlotto por la recuperación de la identidad, que ha encontrado, como ustedes saben, más de 100 nietos, pudiera encontrarse con su propio nieto, que es Guido. El libro, que tiene como escenario también la ciudad de La Plata, es un libro que no es solamente la historia de Laura, es la historia de toda una generación, la mía sin ninguna duda, la historia de lo que vivimos, de lo que pasamos, de lo que soportamos, de nuestros amigos perdidos, asesinados, torturados. De todo esto habla el libro, pero lo hace con un lenguaje y de una forma muy atrapante, muy atrapante. Casi les diría que ojalá yo pudiera decirle a usted que está mirando televisión en este momento, es una novela, ojalá, porque tiene una estructura quizás de novela, está escrito quizás como si fuera una novela, pero no es una novela, es una absoluta realidad. En instantes vamos a hablar con María Eugenia Ludueña sobre Laura y por supuesto sobre lo que ocurrió en estos años. Está con nosotros en el piso. Otro libro que quiero recomendarle muy especialmente, Polígono Buenos Aires, de Marcos Herrera. También Marcos Herrera va a conversar con nosotros, una novela excelente, la de Marcos Herrera, que tiene un personaje que está alejándose de la droga, pero que ha sido un dealer, tiene una mujer también, en mi opinión, como protagonista, tiene un clima de novela negra, y se nota que Marcos Herrera viene de la poesía, se nota por la precisión que tiene para construir una historia, sobre todo a través, claro está, del lenguaje, sino como la podría construir. Marcos Herrera, Polígono Buenos Aires, está con nosotros. Otro libro más, Máquinas de captura, los medios concentrados en tiempos del kirchnerismo. Aquí está Daniel Rosso, está con nosotros, y claro que los medios están concentrados, y claro que es muy, pero muy difícil, por lo que veo, cambiar las cosas en este momento. Tenemos una ley de medios que lleva 4 años durmiendo el sueño de los injustos, no el sueño de los justos. Y uno se pregunta, 4 años, una ley votada por el pueblo, ¿qué esperarán para votarla? Es una pregunta. Y la otra, el periodismo supuestamente inocente, parecería como que buscan información, explican. Veía la tapa de la revista 23 que está ahora en la calle. Título de la revista, Operación Canalla. Operación Canalla. Adivine quiénes están en la tapa. A lo mejor después le cuento quiénes están en la tapa. Pero el periodismo no es, o por lo menos las operaciones periodísticas, no son ingenuas, no son ilusas. Bueno, algo de esto vamos a hablar con
Daniel Rosso, que está aquí con nosotros también. Pero antes de todo esto voy a recomendarle algunas cosas. Yo tengo amigos que dicen Quiroga, bueno, ahora me dicen Quiroga, me dicen otras cosas, Pelado, por ejemplo, o Pela. ¿A vos te gusta Vicentico? Dicen, sí, me gusta Vicentico. ¿Y qué? Me lo banco, me gusta Vicentico. Me gustaba Leonardo Fabio y me gustaba Sandro. ¿Y qué? Sí, Vicentico. En la trastienda comienza nuestra agenda de recomendaciones para este fin de semana. Ahí están las imágenes de Vicentico en la trastienda el 21, sí, el martes 21. Su quinto trabajo como solista, simplemente con el nombre 5. El nuevo disco se convirtió en el disco de platino el mismo día en el que salió a la venta. Ahí están las imágenes de Vicentico. Lo escuchamos. No te apartes de mí, oh no, oh no. Todo amor que yo esperé de la vida. Era el 22 de noviembre, Vicentico, yo dije 21, es a las 21. Y ahí están las imágenes de Juan Lascano en la Galería Zurbarán. ¿Cómo trabaja el cuerpo de la mujer Lascano? Impecable. Y el paisaje. Esta muestra en la Galería Zurbarán de Juan Lascano muestra ambas cosas. Por un lado, el paisaje, la precisión para una pintura claramente figurativa, una poética que en general, en líneas generales, a mí no me fascina. Sin embargo, reconozco que Juan Lascano ha logrado cosas en ese terreno que muy pocos en la Argentina han podido lograr. Ahí están las imágenes. Teatro y A mi juego me llamaron, La marca del orillo. Y La marca del orillo tiene que ver con la historia de Victoria Montenegro, hija de Toti Montenegro y Chicha Torres, secuestrados y desaparecidos el 13 de febrero del 76. Aquí también está presente la lucha de abuelas. Y estas son las imágenes de una obra que dirige Eugenia Levin y Becky Garelo. Estuvieron en nuestro programa en el Teatro Tadrón. Una historia que comenzó en Teatro por la Identidad, un espectáculo preparado especialmente para ese ciclo, pero que sigue en cartel por sus méritos, por sus buenas actuaciones y por su buena dirección. En cine, el estreno de la semana, Capitán Phillips, historia real de la Marina Mercante estadounidense. El capitán Richard Phillips, quien al mando del carguero Alabama fue retenido en 2009 por piratas somalíes. Recordemos quién es el director, que es Paul Greengrass, el mismo de Domingo Sangriento, de Vuelo 93. Tiene un espíritu de documental, pero no es un documental. Y tiene un actor muy sólido, claro, que es Tom Hanks, que profundiza en la psicología de este capitán. Y ese es el mérito de la película. Tampoco es que tiene tantos méritos la película. Dura 134 minutos, ¿no? Podría durar un poquito menos. Pero es verdad que construye un verosímil de manera creíble. Bien, dicho todo esto, no sé si voy a llevar el libro, si lo vamos a llevar, porque tenemos otro en la mesa. Voy a saludar a María Eugenia Ludueña. María Eugenia, bienvenida. Pateé la mesa. Tenemos dos libros, Laura, Vida y Militancia, Laura Carlotto. Bueno, me escuchaste, ya hablé yo del libro. Me gustaría que me cuentes cómo lo fuiste gestando el libro. Primero te agradezco mucho por tus palabras tan generosas y me alegro que la lectura te haya producido eso. Mucha emoción me produjo. Lo fui gestando a partir de una nota que hice con Estela de Carlotto, donde le pregunté, era una nota con motivo de la restitución del nieto número 100. Y en un momento le pregunté si ella guardaba algún objeto especial para entregarle a Guido el día que lo encontrara. Y Estela me dijo que ella había guardado muchas cosas en estos años, que guardaba pins, remeras, ahí donde iba se traía algo y lo guardaba en una caja. Y eso ya eran un montón de cajas en su casa y ya había perdido la dimensión y que en verdad ella lo que le gustaría es que alguien escribiera la historia de Laura. No lo pensé y le dije, yo la quiero escribir. Y bueno, salió la nota, la volví a contactar, le pregunté si ella seguía teniendo ganas y me dijo que sí, y bueno, y a partir de ahí empezó este camino. Pues es que cuando uno tiene este libro, de hecho van a aparecer cuando hablamos imágenes del libro, está Laurita de bebé. Laurita, le digo, justo tengo una que se llama Laura, está de bebé.
y posteriormente está como cualquier estudiante de colegio secundario, ¿no es cierto?, con sus compañeras. Es increíble cómo la dictadura quiso borrar la biografía, borrar la historia. ¿Viste? Murió un subversivo, decían, murió, ojalá hubieran dicho, murió, fue abatido. Y lo que vos haces en el libro es rescatar esta historia desde chica, con lo cual uno se encuentra con un personaje de carne y hueso, con ideales, con deseos de transformar las cosas, con novios, aparecen los novios, los hermanos. Me parece que ese es el valor de una biografía. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué pensás cuando imaginás una biografía? Yo quería contar una biografía y es difícil también el género de la biografía. Por ahí a mí si me dicen una biografía y me lo plantean dentro de ese género, no sé si me causa tanto interés, aunque y yo hice eso, ¿no? Y lo que yo quería era contar a alguien con sus contradicciones, con sus deseos, dejar testimonio de ese paso. Además que la otra cosa que quería era que Laura hablara por los demás, que no fuera la historia de una persona, porque no fue una persona, fue un colectivo, fue un montón de jóvenes, un momento en Argentina y también en América Latina. Y quería de alguna manera tratar de, con pequeñas semillas que van apareciendo en el texto, que fuera un libro que hablara de Laura, pero también de sus compañeros, ¿no? Y también habla de Estela, porque yo el otro día decía que Laura parió a Estela, porque Estela, tal como aparece en el libro y tal como yo he conversado con ella, no era una mujer politizada, era una mujer directora de un colegio, una muy buena persona. Eso era Laura, no, era Estela. Y Laura, de alguna manera, cuando pasa todo lo que pasa en el libro, incluso el secuestro del marido de Estela durante 25 o 30 días, va formándose la nueva Estela. O sea, en algún punto Laura, por eso digo, parió a Estela en algún punto. ¿Cómo lo ves? Sí, creo que hay mucho de eso. De hecho, Remo, que es el hermano menor de Laura, lo dice, que mi hermana de alguna manera parió a mi madre. Incluso hay una frase que que Laura le dice a una compañera de cautiverio, que es: mi vieja esto a los milicos nunca se los va a perdonar. Y entonces Remo, por ejemplo, cree que esa frase resonando quizá en la cabeza de Estela ha tenido un impacto en quién Estela soy, que por supuesto hay muchas de las cosas que también Estela era, una persona con ese modo de ser, con ese modo de hablar, ese modo de estar en el mundo, digamos, pero a partir de Laura toma otra envergadura y otra dirección respecto de su ideología, básicamente, porque Estela es la primera en reconocer que ella en el 55, que es el año en que nació Laura, se alegró de la caída de Perón, salió a festejar por la caída de Perón. Cuando recurriste a tantas fuentes, porque hay fuentes muy personales, como los novios, ¿no?, de Laura, ¿qué visión en lo personal, además de lo que está en el libro, te daban de Laura? ¿Qué te decían de Laura? Quizá lo que me decían de Laura mucho está en el libro. Lo que yo puedo ver a partir de eso es cómo cada uno elabora el pasado de diferentes maneras, cómo la memoria es un ejercicio hecho de puntos suspensivos, de huecos, de olvidos, quizás es más qué es lo que se recuerda y qué es lo que se olvida, y me permitió como ver eso y también una pluralidad de visiones, de personas que aunque el día de ayer hayan podido estar en el mismo lugar, hoy son completamente distintos los lugares desde donde se paran a mirar ese pasado, ¿no? Y entonces quizá eso me pareció sorprendente. ¿Cuál es el hecho determinante en la vida de Laura para que Laura se vuelque decididamente a la militancia? Para mí el hecho más determinante es la época que le toca vivir, eso desde el vamos. Y después creo que hay pequeños enviones. Un envión es, Laura iba al Normal 1 de La Plata y tuvo una profesora que se llamaba Irma Zucchi, que también está desaparecida, y fue su profesora de historia. Laura quería estudiar medicina. Y ahí cambia. Y ahí algo le despierta, porque Laura, cuando termina el secundario, ya no quiere ser médica, sino que quiere ser profesora de historia. Y la profesora, parece que hay varios testimonios que cuentan, no solo las compañeras de Laura, sino que yo he encontrado también otra gente en este camino de investigar, que la recuerda con mucho cariño, porque evidentemente les abrió la cabeza a muchas personas de esa generación. Dice que esta profesora no les preguntaba por batallas, por fechas, que ella lo que quería saber era qué intereses estaban en juego, ¿no? En el libro hay muchos testimonios, no hay ningún testimonio, claro está, de militares, ¿cierto? ¿Qué sabes o qué nos puedes contar de lo que pasó con Laura desde el momento en el que la secuestran
hasta el momento en el que la matan. Respecto a eso también hay baches y hay, por otro lado, testimonios muy contundentes del paso de Laura por el centro clandestino de detención La Cacha, que era un centro que funcionó en las afueras de La Plata y que también estaba muy cerca de una maternidad clandestina que funcionaba en la cárcel de Olmos. Laura es secuestrada a finales de noviembre de 1977. Hay un bache justamente en qué pasó en esos primeros meses de cautiverio. Después sí están los testimonios de quienes compartieron el centro clandestino con ella y hay mujeres que compartieron su embarazo con ella y hay otras mujeres que la conocieron cuando Laura vino después de parir. Entonces ese tramo sí está reconstruido, está aprobado incluso ante la justicia y hay represores que han sido condenados por el plan sistemático de apropiación y de robo de bebés, no solamente por el caso de Laura, sino por otros tantos compañeros fue. Cuando avanzabas en la investigación, supongo que uno encuentra también líneas paralelas, es decir, estás reconstruyendo una época. Para reconstruir esa época me parece a mí que leíste mucho, habrás leído La Voluntad, por ejemplo, habrás leído bastante material de la época. Sí. ¿Es así? ¿Fuiste construyendo el tejido de época, que en tu libro está muy bien, a partir de la lectura de otros textos? Sí, yo soy una fan de ese, yo no sé si eso es un género, para mí la literatura sobre los 70 es algo que siempre me atrapó mucho antes de escribir este libro. De hecho, creo que no es casualidad haberlo hecho en un punto de mi historia, quizá por mi infancia y esto, ¿no? Y sí, hay libros que me marcaron. La Voluntad, desde ya volví a releer muchas partes de La Voluntad. Después otros libros que no tienen que ver con la no ficción, sino con la ficción, como La Casa de los Conejos, es un libro que toca lateralmente. De Laura Alcoba, muy bueno, ha estado acá 2 veces Laura. Ya. Ese libro lo toca lateralmente porque también la historia de Laura, en lo que es la ciudad de La Plata, se relaciona con otros hechos como este, por ejemplo, que es el que se narra, que es cuando, bueno, matan entre ellos al hijo, a la nuera de Chicha Mariani y roban a Clara Naí, que es la nieta que Chicha todavía busca, ¿no? Entonces, digamos, son hechos laterales que tienen que ver. Y después sí, un montón de... También hay libros menos conocidos quizás, que son testimonios de sobrevivientes, pequeñas memorias editadas de un modo mucho más pequeño, que quizás son libros que no tienen tanta resonancia, pero a mí me sirvieron mucho para ver cómo se sentían estos militantes y por qué luchaban y por qué la seguían peleando, incluso después de la dictadura, cuando ya la dictadura estaba avanzada y ya había arrasado con tantos militantes, ¿no? Siempre pensé que lo que se llamó la contraofensiva montonera fue un error gravísimo de la conducción de Montoneros. Esta es mi opinión. Yo tengo una opinión muy mala de Firmenich. Lo cierto es que Laura es asesinada en el año 78, que es el momento de la contraofensiva montonera. ¿Qué pensás vos de esto que digo? Mira, el libro tiene testimonios también de gente que pensaba volver con la contraofensiva, pero que no volvió en la primera, sino en la segunda. A Laura la secuestran antes de la contraofensiva. En el 77. Claro, la matan en el 78. Yo creo que ellos tenían una lectura muy particular y que quizá las lecturas que hacían eran bastante erróneas, ¿no?, de lo que estaba sucediendo, pero también me cuesta mucho juzgarlos. Sí. No, quizás yo lo que juzgo es a la conducción, de ninguna manera. Sí, de hecho, tampoco es que lo juzgo, digo que me parece un error grave, nada más. Sí, a mí me parece increíble que mientras todos los de la conducción ya estaban casi todos afuera, claro. Laura, el hija Estela, le decía, Laura, te sacamos, andate, tenemos la plata, tenemos todo, y Laura le decía, no, ustedes me sacan, y me sacan dormida, y yo me despierto y vuelvo. Entonces, sí, en ese sentido me parece que hay una diferencia entre el tipo de militancia, cómo la sentía Laura, y quizá cómo la sentían los dirigentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo mi postura, o sea, veo que la contraofensiva es una lectura bastante particular, ¿no?, en la situación. Sí, una lectura que mandó a muchos jóvenes a la muerte con una pastilla de cianuro, pero esto es una opinión personal. El caso del marido de Estela siempre me impactó mucho. Nunca entendí exactamente por qué lo secuestraron, nunca entendí tampoco por qué lo liberaron, por suerte lo liberaron, por supuesto. Pero ahora tengo un dato más que no tenía antes, que es que se pagó un rescate de alrededor de $30.000. Uh-huh. ¿Qué pasó con Guido, el marido de Estela de Carlotto, en esos días? ¿Por qué fue liberado? ¿Por el rescate? ¿Fue liberado porque no le servía? ¿Fue liberado por algún contacto que ojalá haya podido conseguir Estela? ¿Por qué? Siempre no están nunca claras las razones, porque
los militares operaban aparte de una manera tan delirante y tan cruel que tampoco hay, así como no hay determinadas, no puedes establecer una hipótesis de por qué alguien sobrevivió y por quién alguien, no. En el caso de Guido se sospecha que sí fue porque Estela pagó una especie de, no sé si llamarlo, sí, de rescate. Sí. Pero también, otra vez, la falta de lógica, porque Estela, por Laura le piden mucho más dinero que lo que le habían pedido por Guido, y ella lo junta, y Laura no tuvo, digamos, la misma suerte de ser liberada que su papá, lamentablemente. Entonces, es muy raro cómo operaba esta gente, pero sí, se sospecha que Guido lo han liberado a partir del pago de Estela. Claro, de alguien que escuchó todo lo que escuchó, porque cuando uno lee tu libro, y además yo creo que había leído algún otro libro sobre el tema, o quizás me lo contó Estela y no sé exactamente cuál es la fuente, Guido regresa, Guido padre, regresa con un impacto emocional descomunal. De hecho, en tu libro aparece en un bar diciendo, no me lo van a creer, vengo de un campo de exterminio, ¿no es cierto? Le da unos pesos para que viaje, es decir, que se convierte, para el ejército se convierte en un testigo peligroso. Sí. De cualquier manera, cuando uno lee tu libro y recuerda tantas cosas, siempre se pregunta cómo fue posible, ¿no? Es decir, preguntarse cómo fue posible el nazismo, ¿no? Cómo fue posible que la dictadura matara adolescentes. Pensemos en La noche de los lápices, que también aparece en tu libro, y no hay una respuesta. Me parece que no hay una respuesta, como tampoco hay una respuesta con el tema de la vida y de la muerte. Es decir, que el Tigre Acosta levantara el dedo para los que se iban al cielo y lo bajara, es casi pensar que Mengele es un aprendiz del Tigre Acosta casi, ¿no es cierto? Cuando avanzás en este libro, y vos que sos más joven, no perteneces a esa generación, ¿pudiste construir alguna hipótesis sobre los actos de barbarie en la Argentina? ¿Pensaste algo? No pude construir ninguna. O sea, es una pregunta que se me repite permanentemente y que se me repetía permanentemente mientras leía y avanzaba en la investigación, y lo único que hacía era juntarme con cada vez más datos de jóvenes masacrados por el terrorismo de Estado, ¿no? Y decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que haya ocurrido esto? No solo por el grado de la represión, sino por el terror que infundió en la gente. Bueno, por eso es terrorismo también de Estado. Y me preguntaba qué consecuencias quedarán hoy de todo esto que pasó y cómo pudieron existir estos centros clandestinos de detención, cómo pudo existir el robo de bebés. Te hace preguntarte, creo, sobre la condición humana, ¿no? María Eugenia, ¿qué te dijo Estela cuando leyó el libro? Y para Estela es muy doloroso también este libro. Y eso lo podíamos conversar, y yo le estoy muy agradecida a Estela por abrirme las puertas al mundo de Laura, que es también el mundo de su familia. Pero Estela me decía eso, que a ella estaba muy contenta, pero que a ella es una historia que, a pesar de haberla transformado, de haber convertido toda esa tragedia que les tocó vivir como familia en una lucha colectiva, el dolor es el dolor, y el dolor es algo que la acompaña. Y es doloroso que exista este libro, porque estaría bueno que este libro y otros tantos no tuvieran. A lo mejor lo he leído y aparece, ¿no? Ojalá. María Eugenia Ludueña, muchas gracias. Muchas gracias. Y es un libro que no tiene no puede no leerlo. Nos conecta con zonas muy dolorosas, pero imprescindibles para comprender este país. Hace unos días ganó el Premio Nobel de Literatura Alice Munro, y tuve la suerte de encontrarme con un excelente elenco de actores, donde brilla Regina Lam, todo el elenco, ¿no? Pero ella es la protagonista de la obra, y está aquí con nosotros el elenco de un cuento adaptado de Alice Munro. Vamos a conversar en el próximo bloque con ellos. Hay mucha más en Otra Trama, programa que transmitimos, por supuesto, por la televisión pública, y enseguida volvemos.